Ok, buen día. Vamos hoy a hacer un pequeño tutorial acerca de cómo importar las bases de datos a Stata. Voy a descargar en primera instancia de la página del INEC las bases de datos, en este caso del registro estadístico de nacimientos. La última que está disponible es la del año 2020, como ustedes pueden ver. En la parte de acá abajo, obviamente me da la periodicidad que tiene esta base de datos, en este caso es anual. Voy a descargarla, como ustedes pueden ver, me dan dos formatos, tanto como CSV como con SPSS. En este momento voy a descargar primero como CSV, que es un archivo de texto, y también lo voy a descargar como SPSS. Vamos a ver en este video cómo importar las dos bases de datos. Entonces esperemos un ratito que se descarguen y una vez que estén descargadas vamos a proceder a descomprimirlas. Ok, entonces cuando están descargadas las bases, lo que vamos a hacer primero es, tenemos las bases de datos en WinRAR o en WinZip, dependiendo del programa que ustedes tengan, pero hay que descomprimir estas bases de datos, ¿no? Entonces, clic derecho, extraer ficheros, aceptar, y se va a descomprimir la base, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí hay una carpetita. Voy a extraer esta base de datos también. Y bueno, aquí tengo los dos. Uno es la base de datos. Vamos a abrir aquí el programa. Se me descarga un formulario, en este caso la guía de usuario de la base de datos en SPSS. ¿Cómo se queda SPSS? Porque tiene este archivito .zap. El .zap son las bases de datos en SPSS. La otra carpeta, que en este caso es datos abiertos, en esta carpeta datos abiertos está lo que sería, bueno, aquí tengo dos subcarpetas, ¿ya? La una me va a dar los datos en CSV. Miren, aquí está en CSV y aquí tengo un poco el diccionario de las variables. Entonces, lo que vamos a hacer es también descomprimir este archivito. Vamos a descomprimir ambos archivos para poder importar esta. Ya, listo. Entonces, ahora ya podemos ver que aquí está en CSV. Una vez que tenemos ya las dos bases de datos descomprimidas, nos vamos, en este caso están ya las dos carpetas comprimidas, vamos al paquete Stata, ¿no es cierto? Stata 15 o 16, de hecho es el mismo procedimiento para todas las versiones. Vamos a archivo, importar, datos de texto delimitados por CSV. Vamos a hacer primero la importación de datos de texto. Importamos, damos un clic en importar, buscamos la ubicación donde esté, obviamente, nuestra base de datos de texto. En este caso yo le tengo en descargas. Me voy a datos abiertos. Y mire, aquí se me habilita, no sé si ustedes lo pudieron ver, dentro de esta carpeta está la base de datos. Aquí me dice archivo de datos separados por comas, es el CSV. Voy a dar un clic y aquí está justamente la base de datos. Doy un clic en abrir. Si no se habilita esta opción, tienen que verificar que diga que usar primera columna como, perdón, usar primera fila como nombre de variables. Sale automático, pero si no, tienen que seleccionar que sí, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que ya tengo la base de datos, me da la provincia, el cantón, la parroquia, años, mes, fecha de inscripción, etcétera, entre otros. ¿De acuerdo? Damos un clic en aceptar y listo, la base de datos se encuentra importada en Stata. Como comprobamos, podemos hacerle un describe a la base y vemos todas las variables que hay aquí. ¿De acuerdo? O podemos también hacer un browse, un BR, para verle como si fuera un Excel. Y miren, están todas las bases, toda la base de datos con todas sus variables. Ahora que, obviamente, para trabajar, lo que estoy viendo, algunas bases de datos, algunas variables, perdón, van a tener que transformarlas. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, estoy viendo la variable de peso. En esta variable peso está como texto. ¿Cómo sé que está como texto? Porque obviamente a pesar de que es una variable numérica, Stata la está reconociendo como un carácter string o STR, STR de longitud 16, es decir, es una variable de texto con 16 caracteres. Entonces, si bien es cierto aquí, miren, por ejemplo, dice
620, pero acá dice sin información, y por este sin información es que Stata lo reconoce como texto. Entonces, bueno, ya vamos a ver también cómo hacer la transformación de esta variable, ¿ya? Primero terminemos con la parte de la importación. Bueno, hasta aquí está importada la base de datos como con un archivo de texto. Ahora le voy a eliminar esto, voy a poner clear para quedarme en 0 y vamos a hacer la importación con el archivo de SPSS. Entonces, para eso les comparto este programita que es el Stat Transfer. El Stat Transfer es básicamente para transformar datos de algunos archivos a esta, ¿de acuerdo? Entonces, este Stat Transfer yo les paso con una carpeta comprimida, igual la tienen que descomprimir y cuando se descomprima van a tener algo como esto, ¿de acuerdo? En este Stat Transfer le dan un clic, igual dentro de esta carpeta va a haber un archivo .exe que es el que van a tener que utilizar. Entonces me parece que es este, claro, este es este, que dice st32w y le da un clic. Le pueden generar también un acceso directo después, ¿no? Pero en este caso le voy a dar un clic. Me va a dar un error, ¿ya? No hay problema, omiten ese error. No es importante por el momento. Y me dice la fuente de datos que yo tengo. Entonces me dice cuál es el tipo del input de las variables de la base que yo voy a transformar. Entonces tengo una base de datos en SPSS en este caso. Entonces voy a escoger la opción SPSS Data File. ¿De acuerdo? Y me dice dónde tengo esta base de datos. Le voy a buscar, le pongo Browse. Me voy al lugar donde yo tenga esa base de datos. En este caso en descargas. ¿De acuerdo? Busco dónde está esta base de datos, el punto .sap, abrir, automáticamente me dice abajo a qué quiero transformar, en este caso yo quiero transformar a esta. Este Stata, dice Stata SE, déjenme ahí mismo, no le cambiarán. Browse es para poner en alguna ubicación específica, en este caso si yo le pongo el browse me va a dar ahí mismo, en el mismo lugar donde está la otra base de datos en SPSS, me va a poner la de Stata, entonces no voy a cambiar nada de ahí. Y de ahí simplemente ponen transfer. Esperen un ratito que, miren acá abajo está justamente haciendo la transición de lo que es SPSS a Stata. Ahí únicamente tener cuidado cuando ya lo vayan a usar, bueno, por fines académicos no hay problema porque se va a transformar, de SPSS a Stata, pero cuando ya lo vayan a usar a nivel profesional, sí tengan en cuenta que cuando haga la transformación se copien todos los registros. Es decir, que si una base tiene 1.000.000 de registros en SPSS, que cuando se transforme Stata tenga el mismo 1.000.000 de registros, ¿de acuerdo? Yo he hecho transformaciones hasta bases de 3 millones de datos y no tenía inconveniente, pero si ya es una base un poco más grandecita, de 10, de 20 millones de datos, de 20 millones de líneas, ahí sí tengan cuidado que sí se haga se pasen todos los casos. Miren, en este caso tengo 26.000, un poco más, 166.861 casos, ¿de acuerdo? Voy a poner exit, voy a para salir, si no pongo reset y podría ser otra transformación si quisiera, ¿de acuerdo? Entonces una vez que he hecho esto me voy a ir a la carpetita donde yo tenía las bases de datos, que en este caso es en descargas, ¿cierto? Me voy a la parte de donde tenía la base de datos en lo que sería SPSS y miren, ahorita ya tengo la base de datos en esta. Ahí es más fácil, le doy doble clic y listo. Ahí está la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle un describe. Miren, describe, aquí tengo todas las bases, todas las variables. Vamos a darle un browse. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, así tendría ya las variables, tendría así la base de datos. ¿Sí? Y así haríamos la transformación. Ahora, un poco para verificar que se haya trasladado todos los casos, voy a ver, aquí tengo 266.891 casos con la base que hice con el Stat Transfer. Vamos a verificar que en la base que hice en este caso con el CSV tenga lo mismo. Miren, en el CSV tengo menos casos. Ha sido como un resumen.
En todo caso, es el procedimiento para importar, ¿de acuerdo? Yo lo que les sugiero es utilizar un poquito mejor el stat transfer que les estoy compartiendo para que, digamos, cuando hacen el stat transfer, incluso es como que tienen mejor descripción de las variables. Miren, aquí les da las etiquetas y todo, ¿sí? Acá, en cambio, cuando le pasan en CSV, no les da ninguna variable, ninguna etiqueta para las variables, ¿de acuerdo? Y de lo que estoy viendo es una versión resumida del CSV, porque no tiene tantas observaciones como si tiene mi base de nacimientos. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar el tutorial, voy a explicarles de una vez el tema de transformar las variables de número a texto a número. ¿De acuerdo? Entonces voy a trabajar con la variable peso, que es la que tengo aquí. Esta variable peso me dice que está como una variable entera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Vamos a darle un tap. Vamos a ponerle peso. Y me da un montón de categorías, ¿cierto? Mire, me da todas las categorías que tengo de peso. Ahora, ¿qué es lo que me llamó la atención de esta variable? ¿Qué es lo que me llamó la atención de esta variable? Que hay una categoría que se llama sin información. Vamos a ponerle la categoría que sin información. Mire, y este sin información básicamente es del número 99, si ustedes lo pueden ver. Es el número 99. Entonces, más bien lo que veo del problema no es que obviamente como texto, sino más bien el problema es que estando como 99 le va a considerar, si yo saco una estadística descriptiva, el 99 va a estar considerado dentro de la media. Entonces, tenemos dos opciones. La una opción es omitir como un comando todo lo que nosotros, toda ese número 99, ¿de acuerdo? O simplemente omitir de la base o borrar. Entonces, si quisiese omitir, lo que debería hacer es poner que sea diferente de 0, ¿no es cierto? Que sea diferente de 99, que sea mayor a 99 o que sea menor a 99. Tengo ahí, hay un signo que para ponerlo. Aquí está. Entonces, todo lo que sea diferente a 99 se va a omitir. Y miren cómo cambia el tema de la media. Entonces, esta sería una opción si es que quisiesen trabajar en el peso 99, que es los que no tienen información. O la otra manera es eliminarle directamente de la base, porque no es que me sirve esto, ¿no? Obviamente ya vamos a ver cuál es la limitación. Cuando yo le hago un BR, miren que tengo todas estas observaciones que no tienen información de la talla, estas no tienen información del peso. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo de alguna manera es quedándome con las observaciones que sí tienen estos valores, ¿de acuerdo? O sea, estoy filtrando nomás. Ahora, ojo a esto. Si bien es cierto, las primeras observaciones no tienen el tema de el peso y la talla, pero sí tienen información, por ejemplo, de la fecha de nacimiento, si es hombre o mujer, días de inscripción, etc. Pues habría que evaluar ahí que si me sirve el resto de registros, ¿no es cierto? Como para mantenerlos en una base o definitivamente borrarlos. En este caso, digamos que mi objetivo es ver el peso y la talla. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es eliminar los que no tienen esa información. Y para eso voy a poner drop, que es para eliminar la información, drop peso igual a 99. Y se van, perdón, disculpen, es drop peso, drop if peso igual a 99. Y se van a eliminar todos los registros que yo tenga, en este caso, con ese código 99 que significa el perdido. Entonces, fíjense, ahorita ya no tengo esto. Ya puedo trabajar con la base. Ahora, digamos que quisiera transformar la variable de texto a número. Esta variable, por ejemplo, de parroquia, es el código de parroquia, ¿de acuerdo? En realidad está bien que esté como texto porque ser un código representa que es Quito, Guayaquil, el Limón, Chone, cualquier valor, ¿ya? Cualquier cantón.
Pero en este caso lo que yo voy a hacer es suponer que debo transformarla a número. Entonces lo que voy a hacer es utilizar este comando string, h de string, para ver, ¿cierto? Este comando de string me da dos opciones. El de string, que es convertir variables de texto a número, o puedo utilizar el comando toString, que me convierte número a texto. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como quiero transformar de texto a número, voy a utilizar de string. Fíjese en la estructura de la sintaxis, está de string, lista de variables, generate si quiero generar una variable, o si no, reemplazar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar esta variable que era la parroquia. Fíjense que está como de string. Pongámosle el comando de string, coma, quiero generar una nueva variable. Según la sintaxis debo ponerle un gen y el nombre de la nueva variable. Entonces pongámosle parroquia, la nueva variable. Generalmente va a dar un error de que no quiere hacer el start test, o porque les advierte que no es una variable de número, como en este caso, que es un código de parroquia, pero vamos a decirle que sí haga esto, y para esto le voy a poner, al final le voy a poner false. Entonces, mire, ahí se genera la nueva variable, ¿de acuerdo? Sino que se perdieron un par de observaciones, obviamente, en este proceso. Vamos a poner la variable original aquí, y la variable generada, que es la última que tendría abajo. Parroquia le puse. ¿Sí? Le damos un BR. Y aquí tengo, miren, la variable como texto. Fíjense en que está como string, como variable de texto, y la variable como número, que es la nueva que acabé de generar. Está como long, que ya sería el tema de número. ¿Cómo compruebo que sea número? Facilito. Yo puedo hacer una estadística descriptiva, ¿de acuerdo? De la variable de cadena me va a dar error. Obviamente la variable original que está como str, ¿no es cierto? Como texto me da un error. Pero si hago ya con la variable nueva, generé de parroquia, ya me da un valor, porque ya es una variable cuantitativa. Listo, entonces lo que hemos visto ahorita sería cómo importar como texto, cómo transformar de SPSS a Stata con el paquete Stats Transfer, que ya les voy a compartir. Y también vimos cómo, de alguna manera, depurar la base de datos, los casos perdidos, bien sea utilizando un formato condicional, o bien sea borrando de la base, ¿de acuerdo? Y por último vimos cómo transformar las variables de texto a número. Entonces espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.